Amén, amén. Con un fuerte aplauso recibimos por este lugar al evangelista Dani Martínez. Santo. Santo, viva Dios. Vive Dios. Denle un aplauso al Señor allí. Siente todo menos la alabanza. Para mí es más que un placer estar con ustedes. Así como dijo el pastor, pero escuché Martínez. Para los que no me conocen, mi nombre es Dani Bertré. Nos congregamos en la iglesia Dios es Bueno. Nuestro pastor Bernardo Oqueque con la pastora Margarita de Oqueque. Aquí andamos con mi amada esposa. Siempre anda conmigo donde quiera que me muevo. Dios me dio un ángel. Santa Rabasaya. Yo creo que me huele a armonía aquí. Me huele a aceite. ¿Sabe que ahorita, como pasamos siempre mucho tiempo trabajando, ahorita le decía al Señor, Padre, quiero llevar una palabra, pero una palabra que venga del cielo, una palabra que conecte. ¿Qué me vas a dar hoy? Y así el Señor venía hablándome de las atmósferas. Y en definición, como me estaba hablando de las atmósferas, el pastor me dijo, este es un martes de avivamiento. Y antes de crear un avivamiento, primero se crea una atmósfera. Usted tiene primero que militar en una atmósfera para usted inducir lo que usted quiere ver. Y el Señor claramente me venía hablando ahí. Y relativamente me mandó al libro de Daniel. Libro que quiero compartir un poquito con usted. No vamos a abundar mucho en la lectura, pero sí vamos a desglosar un poco de lo que el Señor quiere dar. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Daniel, versículo 6. Capítulo 10. Como todos hemos leído de Daniel, sabemos que a Daniel le tiraron un edicto. Y ese edicto que tiraron ahí fue para contrarrestarlo. Marao Shetarao. El que lo tenga pueda decir amén. Y si podemos entrar en reverencia para leer esa palabra de Dios. Versículo 6, capítulo 10. Lo estaremos leyendo hasta el 11. Gracias, amado Dios. El que lo tenga pueda decir amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante
de su Dios, como lo hacía antes. Entonces se le juntaron ellos, hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en su presencia de Dios. Sabe que hay varias versiones. Esta versión es un poco como complicada. Ay, Sondarabasayama. Vamos a dejarlo ahí. Siente todo y no siente su alabanza. Como el Señor me venía hablando ahorita en la tarde, claramente de las atmósferas, Él me llevó al libro de Daniel y preguntándome yo, ¿por qué en el libro de Daniel? El Señor claramente me venía hablando, porque para crear una atmósfera usted tiene que tener un encuentro con el Padre, y a través de ese encuentro diario usted va creando lo que es la atmósfera. Por eso podemos ver que hay personas que se disponen a coger una semana de ayuno. Hay personas que se disponen a buscar a Dios. Y hay personas que comienzan a coger propósito. A los primeros días ellos no ven nada. Ellos no sienten nada. Pero cuando ya tienen 3 días orando, vamos a poner 3 días. Cuando ya tienen una semana orando, de repente ellos están en su cuarto orando y siente como que si le da sueños. Y ahí es donde lo quiero llevar. Cuando le da sueños, que de repente abren sus ojos, de repente hasta sienten sombras o siente algo que lo está mirando. Esa persona está entrando en una atmósfera, porque como muchos sabemos, hay 2 tipos de atmósfera. Hay una atmósfera que es donde militamos nosotros, una atmósfera que hablan los grandes estudiosos, que es una atmósfera que nosotros la podemos sentir, que es la atmósfera que estoy ahora, la podemos ver, la podemos oler. Es una atmósfera que nosotros militamos en lo natural. Pero yo quiero conscientemente desglosarte bajo la atmósfera espiritual. Porque es muy fácil tú profundizar y caminar en una atmósfera terrenal, que es la atmósfera que todo el mundo puede caminar normalmente. Muchos sabemos que existe otra atmósfera, pero pocos son los que se disponen a entrar en esa atmósfera. ¿Sigo o paro? Porque si no lo veo expectante, cambiamos. Más que todo, lo que quiero es que usted se lleve algo dentro de sí. Y el Señor hablándome de esos 2 tipos de atmósfera. Hay una atmósfera que no lo perciben los ojos carnales. Para usted percibir cosas, usted tiene que entrar en esa atmósfera espiritual. Y como leemos claramente aquí la palabra de Dios que nos mandó en el libro de Daniel, podemos ver que Daniel fue uno de los escogidos del rey, porque era sabio. Mas la palabra de Dios puntualiza que Daniel tenía un espíritu superior. Diga conmigo, un espíritu superior. Ese espíritu superior es lo que yo quiero despertar en alguien en esta hora. Un espíritu superior es lo que va a coger la interrupción de muchas personas en esta hora. Porque es muy fácil militar en los canales que todos los días militamos. Pero podemos ver
que a Daniel, que es Daniel, que era amigo del rey, se le levantó un problema, se le levantó una dificultad por culpa de la envidia, porque Daniel era el más cogido entre el rey. Y podemos ver que aquella persona buscaron de diversas formas para hacer caer a Daniel, pero la palabra de Dios claramente dice que ellos no encontraron culpas y no encontraron por dónde entrarle a Daniel, porque Daniel era una persona que se guardaba por dentro y se guardaba por fuera. Era un hombre que caminaba bajo la presencia de Dios, y por eso el Señor me llevó a Daniel, puntualizándome que Daniel caminaba bajo una atmósfera, que es lo que quiero inducir a usted en esta hora, que hay una atmósfera que usted puede caminar, que usted puede militar. Denle un aplauso al Señor. Y claramente, viendo que la palabra de Dios nos lleva en ese relato profundo, porque podemos ver que Daniel fue acusado, mas ellos fueron a donde Daniel oraba. La palabra de Dios dice que Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en las noches. Pero apenas nosotros oramos media hora y ya nos duele la rodilla y estamos cansados. Lo que pasa es que Daniel era un hombre que le gustaba estar más bajo la presencia de Dios. Daniel era un hombre que le gustaba estar más bajo una atmósfera. Y podemos ver que si seguimos los pasajes, podemos ver que a Daniel lo fueron a acusar. A Daniel le llegó el problema, un problema que ellos lo usaron con mucha estrategia. Y a veces nosotros estamos pasando por un problema, pasando por una situación, y lo que hacemos es que nos doblegamos, soltamos todos los de Dios. Algunos se descarrean, algunos sueltan, pero dice la palabra de Dios que a Daniel se le buscó la forma para acusarlo y matarlo. Pero podemos ver que ese hombre, en medio de un edicto, donde el edicto decía que no se podía adorar ningún Dios más que al rey, no se podía rendir ningún tipo de cultos, no se podía hacer nada, solamente eso era para el rey. Pero ellos usaron al rey bajo una manipulación, porque querían involucrar al hombre de Dios. Pero a Daniel no le importó eso. Daniel hizo lo contrario. Sabe que el problema, dice, que venía desde la casa del rey, y las ventanas de Daniel quedaban frente a la casa del rey. A veces nosotros tenemos un problema y lo que hacemos es que cerramos la ventana y salimos huyendo en medio de ese problema. Pero podemos ver que Daniel abrió la ventana. Yo te quiero dar un código aquí. El problema salía de la casa del rey. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel abrió la ventana, dirección a donde había el problema. Y dice que él se puso a orar y a rogar. A veces a nosotros nos suceden problemas y en vez de nosotros orar, lo que hacemos es que salimos huyendo. Pero podemos ver ese hombre que abrió su ventana direccionado donde estaba el problema y comenzó a orar. Si tu problema es de finanza, pues entonces abre tu ventana y ora y declárala tu finanza. Si tu problema es el matrimonio, abre tu ventana y háblale al matrimonio. Dios le está diciendo a alguien que tiene que direccionarse, no a darle mente al problema, sino poner el problema en la mano de Dios. Y sin más preámbulos, dice que entraron allí y apresaron a Daniel, lo llevaron ante el rey. El rey hizo todo lo posible para revocar ese edicto, pero ya ese edicto estaba firmado con la mano del rey. Era un edicto que no podía ser borrado. Entonces el rey se vio obligado a hacer como estaba escrito el edicto.
Y dice la palabra de Dios que a Daniel se le fue llevado al foso de los leones y allí cerraron la puerta con una piedra. Dicen que el rey no pudo ni comer ni dormir, tuvo que tomar ayuno por Daniel. Y el rey, muy inquieto en aquellas horas de la noche, dice que no se encontraba en paz, porque hubiese metido a su amigo, a Daniel, ya que le hubiera cogido mucho cariño, al foso de los leones. Pero que me impacta a mí que en el versículo que leímos, en el capítulo 11, dice que Daniel paraba más en la presencia de Dios. Diga conmigo, tenía una atmósfera creada. Cuando Daniel fue introducido en el foso de los leones no pudieron comérselo. Pero a Daniel no pudieron comérselo porque Daniel caminaba bajo una atmósfera. El hombre que se decide buscar a Dios, el hombre que se decide dejarlo todo por Dios, no es un hombre normal, es un hombre que camina bajo una atmósfera. Y por eso podemos ver que Daniel estaba siendo guiado, direccionado bajo una atmósfera, porque claramente dice la palabra de Dios que Daniel tenía un espíritu superior. Al Daniel hacer contactos con los leones lo que comen es carne. Los leones no comen espíritu. Y yo soy uno que creo que Daniel militaba más en el espíritu que en la carne. Porque cuando se hablaba para darle una revelación y para hablarle al rey, ya Daniel tenía la respuesta inmediata. Entonces, una persona que tenga la respuesta inmediata es que tiene los oídos, Dios mío, en el cielo y la boca en la tierra. Daniel no era un profeta cualquiera. Daniel era un profeta que se guardaba, que se cuidaba. Daniel era un profeta que ayunaba, porque cuando ellos fueron a buscarle falta, no le encontraron de ningún índole. Dios mío. Ay, Dios mandoroko y mirista katarabashayama. Wow, shandarika toro shakayama. Por eso tenemos que aprender a caminar más en lo espiritual que en la carne. Estamos en tiempos adversos. Estamos en tiempos difíciles. Tiempos que lo estamos viendo que son tiempos que contrarrestan. Tiempos que usted mira para acá y usted mira para allá. Lo que estamos viendo, que todo va concerniente a lo que dice la palabra de Dios, cumpliéndose todo al pie de la letra. Pero más están viendo lo que está pasando, que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Todo aquel que está siguiendo la interrupción de la palabra de Dios, todo aquel que está siendo lleno del Espíritu Santo de Dios, todo aquel que se está guardando, que está buscando, está viendo que todo lo que estamos pasando, que todo lo que estamos viviendo es la cercanía de que Cristo viene. Pero muchas personas están dándole más mente a los problemas personales, a los problemas que están pasando, que a lo que dice las Escrituras. Por eso claramente hay un versículo asociado. Hay un versículo asociado, Salmo 22. Pero tú que eres santo, tú que habitas entre la alabanza de tu pueblo. Ese versículo habla claramente sobre la alabanza. La alabanza crea atmósfera. Cuando usted se encierra y usted se dispone a buscar a Dios y pone alabanza, usted entra
en una atmósfera, suavemente usted la va creando la atmósfera. Por ejemplo, donde en la zona que yo trabajo, yo no le daba mucha mente hace un tiempo atrás lo que se manifestaba en ese lugar. Pero frente a donde yo trabajo hay una persona que le gusta la brujería. Y cuando hablamos de brujería, estamos hablando de brujería de niveles. Estamos hablando de personas que pueden mandar enviaciones de diversos índoles. Hasta que un día yo pude ver que querían contrarrestar contra mi vida. Querían contrarrestar, no sé por qué. Así como Daniel, que si usted le pregunta, Daniel le va a decir, yo no sé por qué. Ellos optaron por matarme solo por envidia. Aquella persona tenían una atmósfera en aquel lugar. Pero yo le quiero decir a alguien, cuando usted es una persona que ora, cuando usted es una persona que ayuna, cuando usted es una persona que se decide buscar a Dios de mañana, de tarde, de noche, el enemigo no mira cualquier cosa. El enemigo lo que ve es una amenaza. El enemigo lo que comienza a ver una bomba de tiempo. Entonces usted es una persona que cambia atmósfera. Cuando usted llega a un lugar, usted de una vez está contrarrestando la atmósfera que hay en ese lugar. Porque usted no es una persona normal. Una persona que se decide buscar a Dios no es una persona normal. Es una persona que está entrando en canales. Es una persona que está entrando en niveles. Por eso podemos ver que hay niveles y hay dimensiones. Ya las dimensiones es algo más alto, que era donde militaba Elías, que era donde militaba Jesús, que caminaba sobre el agua. Esos son ya dimensiones. Pero podemos ver muchas personas que caminan en niveles. Dios mío. Y yo sé que aquí hay personas que el Señor lo va a comenzar a llevar y a inducir en una nueva atmósfera. Por eso el Señor le trae esta palabra a alguien en esta hora. Porque yo sé que el Señor le quiere a alguien subir de nivel. El Señor quiere dimensionar a alguien en esta casa. El Señor le está diciendo a alguien, olvídate del problema. Olvídate de lo que ha venido para detenerte. El Señor le está diciendo a alguien, quiero que te enfoques en la oración. Quiero que te enfoques en mí. Yo siento aquí que hay personas, Dios mío, que es como un fuego que se le está entrando por dentro. Por eso podemos ver claramente que hay personas en este siglo que caminan en niveles y hay otros que caminan en dimensiones. Yo quiero probar nuevas dimensiones. Yo quiero probar el tiempo de niveles. Creo que ya está pasando. Creo que estos son tiempos de dimensiones. Porque la palabra de Dios habla que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros la vamos a hacer. Entonces yo creo que estamos llegando a un tiempo de dimensiones, donde lo sobrenatural puede suceder en cualquier rato. Donde usted puede verse que se produce algo que está fuera de la mente humana. Algo que está equívoco. Se va a poder ver, que se va a poder, Dios mío, gestar. Es imposible que una persona que tenga un pie mocho le salga un pie de repente. Había una película que la esposa mía puso hace unas semanas y esa película me llevó más allá.
donde a la cual era un niño que el Señor usaba. Y de repente había una persona llorando y el niño oró por esa persona. Esa persona le hacía falta un pie. Y el pie de repente le nació a esa persona. Y yo dije, Dios mío, porque yo nunca hubiese visto una película contar magnitud. Yo dije, ¿quién fue el creador de esa película? ¿Quién fue el creador de esa película? ¿Sabe que nacerle un pie naturalmente a una persona, eso está fuera de la lógica humana? Entonces una persona que milite en dimensiones lo puedes hacer. Jesús militaba en dimensiones. Por eso podemos ver que Pedro se atrevió, Dios mío, Pedro se atrevió a salir de la barca. Y cuando salió de la barca, caminó sobre el agua. Pero la fe le titubeó. Yo digo que había muchas personas en la barca que le decían a Pedro, no te atrevas. Y si es un fantasma. Y por eso podemos ver que cuando el hombre se decide a buscar dimensiones, no puede estar conectado con personas. Dios mío, es igual que un wifi. Cuando tú tienes muchas personas conectadas de tu wifi, te roban la señal. El hombre de Dios no puede caminar con todo el mundo, porque hay personas que lo más que hacen es robarte la señal. Hay personas que se deciden buscar la señal del cielo. Y a veces le dice, esa persona de cáncer va a ser sanada. Esa persona que no da hijo, va a dar hijo. Y cuando tú andas con unas personas que te roban la señal, lo que te dice, ¿tú crees? A mí me dijeron que esa mujer tiene 3 años tratando de dar hijo y no da hijo. Esa persona se ha bebido todo tipo de bebedizo y no ha podido concebir un hijo. Y tú te devuelves y dices, yo te estoy diciendo que siento en el cielo que esa mujer va a tener un hijo. Y vuelve esa persona y te dice, es imposible. Entonces, de esa persona que te roba la señal, tú tienes que despegarte. Gracias, Jesús. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Naraku shetarata. Llenarako shendarabakaya mandar. Aquí hay personas que el Señor lo va a subir de niveles. Ripo shendaka toro shandarabakaya. Aquí hay personas que Dios lo va a comenzar a dimensionar y entrarlo en una atmósfera muy poderosa. Quiero seguirte desglosando un poquito de las atmósferas. Ya estamos terminando. Una atmósfera te lleva al paso de liberar una unción. Muchas personas se preocupan en crear una atmósfera, pero una atmósfera trae consigo una unción. Y por eso podemos ver que uno dice, wow, pero qué unción tiene ese hombre. Pero antes de ese hombre entrar a una unción, a un nivel de unción, primero tuvo que entrar a una atmósfera. Esa atmósfera lo conllevó a una unción. Y las unciones usted la puede crear dependiendo los grados y conocimiento que usted tiene de esa atmósfera que usted creó. Hay diversos tipos de unción. Usted puede crear o recibir de repente una unción financiera, donde todos los negocios que usted hace le sale bien. Todo lo que usted le pone la mano le sale bien. Todo lo que usted induce le sale bien. Por eso podemos ver que Daniel también era número 1 en la casa del rey. Daniel caminaba bajo una unción financiera, porque todo lo que Daniel hacía era de agrado a los ojos del rey. Diga conmigo, quiero caminar en una nueva unción. Muchas personas, ¿por
portan una unción de liberación maravillosa. Saben inducir donde quiera que llegue una unción de gloria. Saben inducir una unción de liberación. Saben caminar en una nueva unción. Pueden crear algo de la nada. Si la atmósfera está pesada, comienzan de una vez a aliviar y todo se pone suave, todo se pone lindo, todo se pone maravilloso y se crea una atmósfera de paz. Y de repente esa persona entra a unos tipos de guerra y de repente baja una unción para echar fuera demonios, una unción para liberar. Pero hay personas que también tienen que comenzar a conectarse y decir: quiero una unción de finanzas, quiero romper, quiero una unción que me ayude a romper los paradigmas, a romper lo que me detiene, una unción que me ayude a alcanzar canales. Usted no se le ha parado a hombres, a personas. Dice: wow, ese hombre porta como una gracia, como una unción financiera, que todo le sale bien, todo como que agradable. Una unción que transforma. Ese hombre como que tiene paz. Lo que pasa es que ese hombre primero camina en una atmósfera. Ese hombre crea una atmósfera. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a caminar bajo una atmósfera. Cuando caminas bajo una atmósfera y tú llegas, tú vas a ver si el negocio, si el trabajo que te están dando viene de Dios o no viene de Dios. Porque tu atmósfera va a contrarrestar la atmósfera que tú que se está ahí, y de repente tú vas a recibir la señal del cielo. Dios te va a decir: sí, es lícito que hagas ese negocio. Sí, es lícito que te muevas. Pero primero tienes que caminar conectado bajo una atmósfera. A Daniel no le preocupó que le entraran en el foso de los leones, porque Daniel caminaba bajo una atmósfera. Cuando tú caminas bajo una atmósfera, tú vas a exhibir lo que demanda esa atmósfera. Y yo vengo a decirle a alguien que si tú tienes preocupación, que si tú tienes problemas, adversidad, que si estás luchando con problemas mentales, crea tu atmósfera. Dios mío, la clave para crear una atmósfera: punto número 1 es la oración. Punto número 2 es el ayuno. Dios mío. Punto número 3 es tu doblegar tu carne para someterla a Dios. Dios se mueve en el silencio. Dios se mueve en el sitio apacible. Y yo creo que Dios aquí se quiere mover bajo esa dirección. Porque aquí hay muchas oraciones, hay muchas peticiones que el Señor va a venir contestando en estos días. Yo podía venirte con otro mensaje. Yo podía venirte hablándote sobre demoniología. Pero el Señor quiso que yo le hablara a alguien aquí sobre la atmósfera. Si el Señor quiere moverse a paso, pues que lo haga como más le parezca. Aquí hay personas que su fecha de promoción se le está acelerando. Veo que para el año venidero, año 2023, son peticiones contestadas. Pero para usted entrar en esas peticiones contestadas, usted tiene que aprender a crear su atmósfera. Porque cuando viene una petición contestada, también usted va a tener contrarreacciones.
para no dejarte avanzar sobre eso que estás creyendo, sobre eso que el Señor te dijo. Y por eso vengo a hablarle a alguien en esta hora que van a ser catapultados bajo una atmósfera diferente. Y escuché la palabra paz. Aquí hay personas que van a comenzar a entrar a una atmósfera de paz. La atmósfera de problema que ha contrarrestado a muchos se va a desvanecer. Yo quiero que te pongas de pie allí donde estás. Yo siento la brisa de mi Padre aquí.